베레아 사람은 Hechos 17, de 11 a 12, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y murió distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad. 하나님의 크신 사랑 하늘로서 내리사 우리 맘에 항상 계셔 온전하게 합소서. 나의 조는 자비하사 사랑 무한하시니 두려워서 떠는 자를 구원하여 주옵소서. 걱정 근심 많은 자를 성령 감화하시며 복과 은혜 사랑받아 평안하게 합소서. 청관아중 되신 주여 항상 인도하셔서 마귀 유혹받는 것을 속히 끊게 합소서. 전능하신 아버지여 주의 능력 주시고 우리 맘에 임하셔서 떠나가지 맙소서. 주께 영광 항상 돌려 천사처럼 섬기며 주의 사랑 영영토록 찬송하게 합소서. 우리들이 거듭나서 의미 없게 하시고 주의 크신 구원받아 온전하게 합소서. 영광에서 영광으로 천국까지 이르러 크신 사랑
하나님 아버지 Padre Dios, te damos gracias porque nos has permitido este día santo y poder venir delante tuyo. Y nosotros hemos obedecido al ser llamados a tu iglesia. Te damos gracias porque hemos tenido este tiempo. Ayuda, Señor, que todos juntos podamos estar en ti, tú quien eres el camino, y así podamos tener este culto en el cual podamos ver tu rostro y poder glorificarte. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 구주를 생각만 해도 내 맘이 좋거든. 주 얼굴 배울 때야 얼마나 좋으랴. 만민의 구주 예수여, 귀하신 이름은 천지의 온갖 이름 중 비할 데 없도다. 참 회개하는 자에게 소망이 되시고 구하고 찾는 자에게 기쁨이 되신다. 예수의 넓은 사랑을 어찌다 말하랴. 그 사랑 받은 사람만 그 사랑 알도다. 사랑의 구주 예수여, 내 기쁨 되시고 이제와 또한 영원히 영광이 되소서. 예배 성공을 위해서 En esta hora oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios, te damos gracias porque nos has llamado el día de hoy para poder entregar este culto a John, Señor, que sea un culto en el cual podamos entregar delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a arrodillarnos delante tuyo y ser contritos delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a no pensar, Señor, en nuestras propias cosas, sino y ayúdanos, Señor, a no centrarnos en nosotros mismos, pero ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, y en cada momento tratar de ir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, Padre Dios, tú dijiste, Señor, que miras nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder conocer esto y ser conscientes de que tú eres aquel que nos puede salvar. Padre Dios, ayúdanos, Señor, perdónanos, Señor, por esos momentos que aún vivimos en nuestros propios ser, que en cambio de buscar tu voluntad, buscamos nuestros propios beneficios. En cambio de buscar, Señor, el beneficio,
Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 살아계신 하나님 우리 아버지, Padre, que eres vivo, te damos gracias que en el día de hoy nos has llamado delante tuyo. Ahí nos has hecho que podamos venir delante tuyo. Y Jesús, que murió por cada uno de nosotros, te damos gracias porque a través de ese mérito nosotros podemos ser salvos. Padre Dios, te damos gracias porque has venido hasta el día de hoy con nuestra iglesia y todo es de tu gracia. Aunque el enemigo trató de hundirnos, no lo hizo y te damos gracias por eso. Padre Dios, tú has puesto al obispo a través del Espíritu Santo y te damos gracias por todo ese esfuerzo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, por nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, para que podamos recordar esa paciencia, ese amor y cada uno de sus sufrimientos. Padre Dios, tú conoces a cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, que también tú puedas obrar a través del Espíritu Santo y haz que en el día de hoy el obispo, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, y revístelo del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que todas las personas que están escuchando tu prédica, ayuda, Señor, que puedan tener ese encuentro con el Dios vivo. Padre Dios, en el día de hoy nos hemos reunido para poder escuchar tu palabra. Ayuda, Señor, que nuestros espíritus puedan escuchar tu palabra y puedan obedecer. Y ayuda, Señor, que también el día de hoy, al tener la Santa Cena, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos amarte, podamos amar a la iglesia y al amar a los santos, nosotros podamos volver a seguir ese camino de Jesús. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan triunfar todas sus vidas en este sacrificio, recordando lo que Jesús ha hecho. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y así al obedecer tu palabra puedan tener esa inspiración que viene de ti. Padre Dios, también queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han amado a tu iglesia sin ningún cambio. Ayuda, Señor, que sus vidas y sus familias puedan tener esa respuesta de sus oraciones. Y te queremos pedir también por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre tengan tu bendición. Y ayuda, Señor, que tengan ese testimonio de que han triunfado en ti. Y te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por ti y por tu iglesia y dar gloria delante tuyo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan 14, versículo 9 hasta el 12. La palabra de Dios, Juan capítulo 14, versículo 9 hasta el 12. Vamos a leer todos juntos. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 저도 할 것이요 또한 이보다 큰 것도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이니라. Amén. En esta hora vamos a orar antes de escuchar la palabra para que cada uno de nosotros podamos recibirla y obedecer, y también por el obispo para que tengan la inspiración para llevar la palabra. Vamos a orar todos juntos. 예배 가운데 또 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 하나님의 말씀의 대언자로서 교회 앞에 하나님 말씀을 또 선포하실 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 또 능력을 주셔서 담대히 또 하나님 말씀을 증거하고 나타낼 수 있도록 하나님께서 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 또 말씀을 듣되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 하나님이 오늘 우리에게 명하시는 하나님의 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 주의 말씀을 깨닫게 도와주시고 그러므로 주의 말씀을 순종할 수 있는 또 능력과 권능이 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두가 또 말씀을 통하여 또 한 목표로 한 방향으로 달려가게 도와주시고 그러므로 놀라우신 주의 은총을 힘입도록 역사하여 주시옵소서. 감독님 강건함을 주시옵소서. 성령과 능력으로 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque nos has permitido este día santo, y el día de hoy deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo 하늘에 우리 하나님께서 y ayuda, Señor, para que tu siervo pueda recibir ese poder del reino de los cielos, y ayuda que así pueda llevar tu voluntad. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser revestidos a través del Espíritu Santo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리는 예수 그리스도의 Nosotros, 증거와 또 그가 행하신 일을 a través de la obra que Jesús realizó y a través de la palabra que Jesús ha dicho, podemos tener ese conocimiento acerca del Padre. 알므로써 O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros, al conocer a Jesús, conocemos a Dios. No es que conozcamos parte de Él, sino lo conocemos completamente. Hay algunas personas que piensan de esta manera: Jesús es aquel que vino y realizó una parte y manifestó solamente una parte de la voluntad de Dios. Él no dijo y no manifestó todo lo del Padre. Pero hay algunas personas que dicen esto. ¿En qué? Es porque el Padre es aquel que lo envió y solamente envió a esa persona, o sea, a ese ser, para poder realizar parte de esa obra o voluntad del Padre, que solamente es aquel que representa esto y realiza esa obra. Pero Él no es quien manifiesta todo. Uno puede pensar de esa manera, y muchas personas pueden pensar de esta manera, y es algo normal pensar así. ¿Por qué? Porque si vemos en el mundo, si una persona envía a una persona para que fuera y lo representara, no dice todo lo que es de esa persona, si solamente pues revela lo que necesita para poder realizar la obra que debe hacer.
creer. Y podemos ver de que cada uno de nosotros, no hay muchas personas que manifiestan o revelan todo el plan que tienen o pues todo lo que quien pues tiene en su corazón. Podemos ver de que todos tratan de esconderse. ¿Por qué? Porque esto puede traerles algo malo. A ellos sí se revelan completamente. Pero entonces sí tenemos si vemos todas las cosas de la Biblia y sobre Dios con este punto, entonces estamos perdiendo ese punto esencial que Dios nos quiere mostrar a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es aquel que manifestó y Él es aquel que Él manifestó toda voluntad, todo pensamiento y toda esencia de Dios. Todo lo que es de Dios fue manifestado a través de Jesús y fue realizado a través de Jesús. Y si vemos a Jesús, ese tiempo que Él estuvo en este tiempo en la tierra, Él mostró toda voluntad del Padre. Él mostró todo ese punto esencial del Padre. Entonces, lo que Jesús realizó y todo lo que Jesús habló y realizó y pues todo esto viene a través del Padre, según del Padre. Por eso, a través de esto podemos ver de que el Padre realiza toda su voluntad a través del Hijo. Pero entonces, como esto es así, podemos ver de que no hay ninguna variante que pueda aparecer de repente. ¿Por qué? Porque Jesús realizó toda la obra que el Padre le dijo que hiciera. Pero entonces, como toda plan y toda pues voluntad que el Padre quiso realizar se ha hecho por Jesús y nosotros seguimos a Jesús y así es como nosotros seguimos ese plan. Por eso no hay otra variante en todo esto. No hay necesidad de preocuparnos de otra. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo lo que el Padre nos está mostrando. Por eso, entonces, todo esto, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo a través de todo? Es que podemos ver de que el Señor desea restaurarnos a nosotros, desea que nosotros volvamos a Él. Esto es todo lo que nosotros podemos ver. Y por eso, esto es lo que nosotros tenemos que hacer en toda nuestra vida. Por eso, y es muy claro lo que nuestro propósito de la vida y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ese camino, esa oportunidad, esa única oportunidad que obtenemos al tener en esta vida, esta única vida, podemos dar toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos lo que tenemos que hacer. Podemos saber qué es lo que tenemos que hacer y así podemos entregar todo nuestro ser y dedicarnos delante del Señor. Entonces, si les vuelvo a explicar acerca de esto más específicamente, si vemos que Jesús realizó la voluntad del Padre, entonces, ¿cuál es esa voluntad del Padre? Es dar al hombre esa salvación, ese arrepentimiento, y es para poder restaurarnos a nosotros. Entonces, este es el propósito y es el propósito que está al frente de nosotros y por eso, como tenemos ese propósito, todo el camino que nosotros vamos va acorde a ese propósito. Pero entonces, en el caso de que si digamos si lo que hizo Jesús, si no hubiera sido todo del Padre, si no hubiera dicho todo de Dios, entonces estaríamos en problemas. ¿Por qué? Digamos, si lo que Jesús realizó en esta tierra y solamente hizo parte de la voluntad y Jesús no hubiera manifestado, revelado esto a cada uno de nosotros, sino que solamente hay algo escondido de la voluntad del Padre, entonces, y de Dios, entonces, ¿qué significaría? Esto podría llegar al punto de que el cristianismo no pueda ser el cristianismo y pueda ser de que llegará al punto de que también muchas personas y muchos cristianos que ahora tienen la fe
하나님의 심중을 모르고 no conoce el plan de Dios, y como no conoce el corazón de Dios, y tendrán esa vida en toda su vida sin conocer quién es Dios y quién es la voluntad de Dios y qué es el corazón de Dios, y solamente obedecerán, solamente siendo parte de lo que Jesús reveló, y entonces pues no va a conocer lo que pues lo completo que viene eso, y esa persona solamente predecirá pues qué será la voluntad porque no ha sido manifestada completamente, y solamente pues obedecerá solamente parte de eso. Pero entonces estará yendo en una vida de fe que no, a un Dios que no conoce. Pero entonces cuando viene ese juicio y en ese último día, entonces se sorprenderá diciendo, ay, esto era lo que yo no sabía. Y en ese momento es donde que va a ver toda la realidad. Y entonces, acorde a esa voluntad, entonces todos nosotros seremos desobedientes a eso porque no conocemos exactamente lo que nos quiere mostrar, y todos juntos recibiremos el juicio. O sea, es algo que es incoherente cuando lo pensamos de esa manera. Tenemos que saber que dentro de Jesús, Dios reveló toda voluntad a través de Jesús. 예수님과 하나님의 그 특별한 Y si vemos esa relación de Dios y Jesús, es completamente diferente. Es algo que nosotros no podemos ver en esta tierra. Y si nosotros vemos en esa existencia que tiene y esa relación y comunión que tiene, esa relación que tienen, es algo que el hombre no va a poder entender. Pero entonces solamente a través de esto nosotros podemos conocer a esa relación y podemos conocer esa voluntad que está dentro de ellos, y podemos conocer que no existe otra voluntad afuera de Jesús. Al conocer esa relación, podemos saber de que Jesús no hay nada que ha sido escondido, y que no hay algo que no haya sido revelado para nosotros. 주님 계실 때에 Si vemos todo lo que Jesús, a partir del momento que reveló todas las cosas, incluso hasta el día de hoy, y todo eso que nos reveló 지식을 이미 viene a fondo y viene en la base de lo que Él hizo pues al Antiguo Testamento y lo que ha preparado en el Antiguo Testamento. Pero entonces si podemos ver desde el Antiguo Testamento y lo que Jesús reveló hasta ahora, y podemos ver esa voluntad y esa esencia de esa voluntad que Dios quiere hacer, y es algo que nos ha revelado, y es el Evangelio. 예수를 Esto nos ha mostrado el Evangelio, y a través del Evangelio nosotros hemos conocido a Jesús, y esa noticia vino a nosotros. Sabemos de que Él es la verdad. Esa verdad, esa voluntad que ha sido revelada a través de Jesús, esa revelación que ha sido dada a Jesús, es algo que ha sido dada a nosotros a través de ¿quién? De los apóstoles, y luego de la iglesia primitiva, y constantemente de las personas que estuvieron en medio de eso, siguiendo esa voluntad. No es algo que ese evangelio fue dado a nosotros de la nada, sino que el Señor, Él preparó todo esto para que la próxima generación también incluso puedan tener pues ese camino, muestra ese camino en el cual tienen que ir. O sea, ese camino es algo claro en el cual Él nos ha dado a nosotros como instrumento para que nosotros podamos seguir ese camino. Por eso Él nos revela a nosotros esa verdad, y hace que solamente a través de esa verdad nosotros somos personas que podemos ir al reino de los cielos. Por eso esa vida de fe que nosotros tenemos es esa fe que nosotros hemos tenido a través de esa tradición de la iglesia, y esa tradición y esa fe que nos ha dado a nosotros 부족하진 않습니다. no es algo que le falte algo. No es algo que le falte algo o tenemos que completar, sino que con esto basta. Y esto es lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y esto es lo suficiente para que nosotros podamos creer en Jesús. Y es por eso que nosotros podemos tener esa paz.
예수 그리스도로 인하여 얻게 되는 Entonces, 만난 일은 이 복음을 통하여 a través de ese evangelio en el cual nosotros tenemos encuentro con el Señor, si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros confiamos en Dios, entonces nosotros podemos seguir y obedecer según la voluntad de Dios y nuestra fe no podrá fallar. Y más allá, sabemos que Dios es sincero, de que Dios es bueno, que Dios 그는 기만하시는 것이 es justo y Dios es aquel que no engaña y calumnia. Entonces podemos saber de que Él no es igual al hombre. 예수께서 또한 드러내신 그 성품 때문에 ¿Y por qué? Porque es algo que no podemos ver a través de Jesús y nosotros. Es por eso que podemos tener esa paz y podemos depender de Él. Por eso nosotros a través de ese camino del Evangelio, nosotros podemos ir en ese camino que Jesús ha preparado para nosotros. Cuando nosotros hablamos sobre este camino, cuando hablamos sobre este camino, tenemos que saber que es este camino que nos lleva a nosotros, aunque es estrecho, nos lleva para Él. No es ir pues a la izquierda o a la derecha, pero entonces si ese camino no es la que nos guía a nosotros, pero si de pronto si vamos a la izquierda o a la derecha, podemos caer en el abismo. 그리스도께서 마치 Pero entonces, de la misma forma como Jesús estuvo como justo anoche con nosotros, Él nos está guiando a cada uno de nosotros en ese camino. Y no importa cuánto el tiempo pase, no es algo que desaparecerá o se desgastará, sino que está hablando que es a través de esa palabra que es viva y es eterna, y a través de esa voluntad, de esa revelación, viene a nosotros con ese corazón sincero. Y es algo que tenemos que saber. Tenemos que saber que esto ha venido a nosotros con ese corazón sincero a nosotros. Digamos, por ejemplo, ha venido una persona que conoció a Jesús el día de hoy y vino delante del Señor. Pero en ese medio de todo esto está esa sinceridad, ese corazón sincero y refrescante del Señor. 이 지적 No es algo que viene algo de pasado o no, tampoco es una información que vino de antes y ahora ha venido a nosotros. Hay algunas personas que piensan, viene un texto a nosotros, viene esa Biblia y entonces viene un texto a cada uno de nosotros. 우리에게 도달하게 Pero entonces para que este texto viene a nosotros, obviamente ese proceso y eso, pues habrán pues muchos procesos, pero si quitamos y si no pensamos en el proceso, pues ahora tenemos ese texto en nosotros y hay esas letras 해석할 수 있도록 y te podemos ver de que hay pues ese texto y hay un mensaje que nos lleva, pero eso no es algo que nosotros tenemos que interpretar como nosotros queramos. Y es algo que nosotros podemos ver en la Biblia. Viene junto con este texto, viene la fe, viene la fe. Cuando en el momento en que viene la fe en nosotros, 당시의 그 환경 la Biblia, entonces ese texto que nos muestra a nosotros también viene con nosotros lo que ocurrió en ese mismo instante, y también el entorno y el ambiente de ese momento viene para poder entendernos a nosotros. Si vemos en el ambiente que estuvo en ese momento, y es algo que no podemos menospreciar y no podemos decir que nosotros tenemos que interpretar esto como yo quiera. Si vemos la iglesia primitiva, ellos también recibieron mucha persecución. Y podemos ver de que al medio de todos estos años de persecución, la iglesia fue edificada y la iglesia vino en este lugar a través de la sangre. De la sangre una persona fue pasada a otra persona y luego con esa persona pasó con la sangre. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen esa experiencia que es algo que no pueden negar. Incluso tienen esa inspiración que han recibido del Señor. Y como tienen ese testimonio dentro de ellos, ellos no pueden dejarlo a un lado. Y no podemos decir que la Biblia solamente es un texto o solamente son letras en el cual, sino que con ese texto viene la fe y a través de esa fe podemos encontrar ese corazón del Señor. Podemos conocer esa experiencia de todas esas personas y esa fe viene junto con ese texto y viene a nosotros. Y esto en sí está
da a cada uno de nosotros. 가이드하고 있는 예수에 대한 모든 것을 Pero entonces, como esto viene junto con nosotros y nos da a nosotros esa fe, pero entonces incluso no solamente viene con eso, sino viene con la inspiración. ¿De dónde viene esta inspiración? 믿는 마음으로 믿자. 이건 No 아닙니다. es, ay, voy a tratar de creer en esto, voy a tratar de creer en la Biblia. ¿Por qué? Porque si vemos al hombre, ellos pueden tratar y pueden creer un día, pero al siguiente día no van a poder creer, cambia. Solamente la fe que no cambia viene de Dios, viene de Dios. Por eso es algo tan asombroso esa fe la que nosotros tenemos. Por eso nosotros podemos hacer lo que es imposible porque viene de Dios. Pero si nosotros vemos a la iglesia primitiva, ellos recibieron esto con fe y viene a nosotros como esa gran ola a nosotros. No solo viene el texto, sino viene esa fe, viene esa fe con nosotros. Y entonces en ese momento cuando uno lo recibe, viene ese regalo del Señor en cada uno de nosotros. Viene esa palabra, esa revelación con nosotros. Incluso también viene con esto, ¿con qué? Con el poder para sostener eso. 우리 성도 여러분, 우리 성락인 여러분, Queridos hermanos y todos nuestros miembros de nuestra iglesia Songnam, y espero que todos juntos, 그 todos y cada uno de ustedes 우리에게 길로서 제공하신 것을 알고 puedan saber de que el Señor nos ha dado ese camino para nosotros. Y espero que cada uno de ustedes sean personas que puedan triunfar en esa obra del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Que cada uno de ustedes puedan entregar todo su ser para poder completar esa obra que el Señor realizó al entregarse a sí mismo. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Aleluya. 오늘 본문의 말씀에 Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, 13장 본장 si vemos desde el capítulo anterior, el capítulo 13, Juan 13, podemos ver de que Jesús estaba constantemente y la situación en la que estaban en el aposento alto a Jesús con sus discípulos. 며칠 전에 Pero entonces lo que Jesús realizó en ese momento, en el momento que Jesús entró en Jerusalén, los discípulos en ese momento, habían tantas cosas que estaban haciendo que no sabían lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero entonces Jesús declaró de que Jesús tenía que morir. Y entonces los discípulos al escuchar esto se sorprendieron, y no podían entender lo que estaba ocurriendo. Y ese sueño, lo que ellos tenían, se desmoronó en un instante. 예루살렘을 점령할 자라고 생각했던 거예요. ¿Por qué? Porque los discípulos pensaban que Jesús era aquel que iba a dominar a Roma y entonces ellos se sorprendieron 배신자에 의해 de todo esto. Y también Jesús dijo de que él iba a ser vendido por un traicionero entre ellos. No solamente eso, sino que también en medio de ellos el líder de todos los discípulos, o sea, el que sobresalía en medio de todos los discípulos, iba a negar a Jesús. 분위기는 완전 Pero entonces si vemos en ese momento el ambiente no era algo bueno, porque estaban escuchando palabras que estaban desanimándolos a ellos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando de ese momento antes de recibir el juicio, de recibir el castigo en ese momento. Entonces para los discípulos esto es lo que Jesús estaba diciendo, era una desesperanza. ¿Por qué? Porque si Jesús iba ya a morir en ese momento, ya iba a terminar todo según los ojos de ellos. 굉장히 어려운 일이 앞에 두고 있는데 Pero entonces Jesús en sus manos estaba ya al frente de ellos, de Jesús estaba ese gran momento que tenía que morir. Pero en cambio de él, ¿qué fue lo que hizo? Consoló a esas personas. ¿Qué fue lo que dice? Si vemos en Juan 14:1, ¿qué es lo que dice? No turbes vuestros corazones, creéis en Dios, creedme también en mí. Pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está consolándolos a los discípulos diciéndole, no se preocupen porque solamente nos vamos a separar por un momento y nos vamos a reunir en ese día con gran gozo. Y si vemos en el versículo 2, que continúa hablando Jesús, que dice, yo
위한 계획이 있다. Estaré en mi Padre y preparé muchas moradas, porque en ese lugar y los llamaré a cada uno de ustedes. Entonces, y luego le dicen en el versículo 3, y ustedes ahora saben ese camino que tienen que venir. Pero entonces los discípulos en ese momento pues se asustaron diciendo, ¿dónde? Pues ¿en qué camino estás hablando tú? Porque ni siquiera sabemos qué camino es, como dice versículo 4 y 5. O sea, los discípulos no sabían lo que estaba ocurriendo en ese momento, no sabían qué camino Jesús estaba hablando. Y entonces Jesús, dentro de su corazón, pues les dijo a ellos, ¿ustedes cómo no saben ese camino? Y entonces les vuelve a decir, diciendo, si vemos en el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando hablamos sobre camino, ¿qué significa ese camino? 아버지께로 인도하는 Estamos hablando de ese camino que guía al Padre, que nos guía hacia el Padre. Pero entonces podemos ver de que ese propósito en el cual Jesús está yendo, ese camino final, nos ha sido revelado a nosotros. Él iba a ir donde el Padre y también está guiándolos a ellos, al Padre. De repente se apareció ese camino, ¿no es así? ¿Qué ocurrirá si nosotros no tenemos un camino? Si no tenemos un camino es la desesperanza. 제자들이 갖고 있는 상황을 Si vemos al ver la situación de los discípulos, podemos ver nos podemos reflejar a nosotros mismos. Podemos ver que los discípulos siguieron a Jesús, pero ellos eran pecadores. Ellos eran pecadores. Todos ellos eran pecadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá de eso? Esa vida que ellos tendrán no va a vivir por muchos años, o sea, solamente por varios años. Y lo único que le faltaba a ellos, ¿qué era? Era solamente morir y recibir ese juicio. 어떻게 해요? 하나님 이 죄의 문제를 Pero 해결해야 entonces uno tiene que resolver ese problema del pecado. Pero entonces a ellos ni siquiera recibieron ningún pues camino, pues no habían recibido ninguna seña diciendo ven acá. Pero entonces ¿y cómo vamos a poder volver al Padre? Y el Padre que estaba tan lejos, y entonces uno cómo puede ir al Padre? ¿Será que uno tiene que morir y luego subir al cielo? Pero entonces ¿cómo puedo yo que soy pecador? ¿Cómo puede uno como siendo hombre, un hombre que es tan insignificante, cómo puede ir al Padre? ¿Cómo puede ir al Padre? ¿Será que uno tiene que ver al Padre en una gran montaña? ¿Será que tenemos que tener ese encuentro con el Padre en una gran montaña y seguir subido? Si vemos a los discípulos, ellos no tenían ningún camino para poder tener ese encuentro con el Padre, con Dios, ¿no? O sea, esa relación era tan lejos, o sea, no había nadie que los podía conectar. Pero Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy ese camino, yo soy ese camino. Y yo soy el camino que los puede llevar a ustedes al seno del Padre. Y ese lugar donde yo voy a ir, ese es el donde iré al Padre, y yo estaré en ese lugar donde está el Padre. Y también dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. Está hablando de que Él es también esa revelación. Está diciendo de que si no hay esa conexión con Dios, si no hay ese punto de encuentro con Dios, no hay manera que podamos poder encontrarnos con Él. Y si no vamos a poder obtener la vida, y no hay más allá de esta vida. ¿Qué es lo que está? Yo también tengo esa vida y yo soy ese camino que los puede guiar a ustedes. Pero entonces Jesús habla esto como si fuera pues como ya dicho anteriormente. Él dice, yo soy el camino y no hay nada en el cual ustedes tienen que preocuparse. Ustedes conocen ese camino, yo soy ese camino. 알고 있는 것이 Ustedes ya, o sea, como dice en el versículo 7, ustedes ahora tienen que conocer pues ese camino, y ustedes tendrán que ir. Y si ustedes me conocen a mí, ustedes conocen al Padre. Esto lo que está sugiriendo es, ustedes debieron conocer que yo era el camino. 나를 보지 않았냐? Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes, ¿será que ustedes no me conocen a mí? ¿Será que no conocen quién soy yo? Si ustedes me hubieran conocido verdaderamente quién soy yo, entonces ustedes también hubieran conocido al Padre. 너희는 Ustedes hubieran conocido al Padre. 믿음이 없다. Es porque ustedes no tienen esos ojos espirituales. Es que ustedes no tienen esa fe
espiritual. Es porque ustedes están tratando de ver. Pero entonces tenemos que saber que Jesús es ese camino que nos puede conectar a Dios. Entonces al ver a Jesús es lo mismo que ver al Padre. El ver a Jesús, el ver al Padre. Estas palabras, aunque no lo dicen pues explícitamente, nos está sugiriendo. ¿Qué es lo que nos está sugiriendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros y nos está sugiriendo? Y ese principio que nos está diciendo, ¿qué es? 특별한 관계. Esa relación especial del Hijo y el Padre. ¿De cuál es esa relación del Hijo y del Padre? Cuando hablamos sobre la esencia de esto, cuando hablamos sobre la esencia de esto es igual. Que la esencia del Padre y el Hijo es igual. De que Jesús tiene la plenitud de la deidad de Dios. Tiene esa deidad de Dios. No estamos hablando de esos dioses de este mundo, sino que estamos hablando de la deidad de Dios, de ese Dios único. Estamos hablando de que esa deidad, de esa plenitud de la deidad de Dios está lleno en Jesús. No solamente eso, sino que es igual al Padre. Que es igual al Padre. Que está en el mismo nivel que el Padre. O sea, que ese rango es igual al Padre. 하나님을 완전히 Pero entonces, 아니, 그보다 더 ¿qué es lo que nos está diciendo? Que Él es mucho más cercano que el Padre. Él es aquel que se hizo carne y vino en esta tierra. Y no es aquel que vino en esta tierra siendo aquel que representó al Padre. Y no es aquel que vino para representar una parte del Padre o una esencia del Padre o una característica del Padre o solamente parte del Padre. No, estamos hablando de ese nivel. No es eso. Él no es aquel que es, sino que es aquel que vino. Él es el Dios en sí que vino en este lugar. Él es el Dios fue revelado completamente a través de Jesús. Vino a Dios sinceramente. 물론 지금은 깨달음이 부족하기 Y entonces dirá, y como dice en la última parte del versículo 7, dice que así ustedes me conoceréis a mí y lo veréis. 이제부터 너희는 Wow, está diciendo, a partir de este momento ustedes tienen que creer en esta verdad. 까지 말씀하시는데 Pero entonces incluso a Jesús, aunque dijo estas palabras, Felipe, ¿qué fue lo que dijo en ese momento? 우리가 아버지를 ¿Qué fue lo que dijo? Ay, ¿será que nosotros hemos visto al Padre? Y entonces no estaba satisfecho con eso. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo? Y como dice el versículo 8 que dice, Señor, muéstranos al Padre solamente una vez y nos basta. O sea, solamente muéstranos y no vamos a dudar nunca. O sea, vamos a tener esa certeza dentro de nosotros. 아마도 그래야 하면서 아버지를 Entonces, de pronto Felipe pues estaba pensando de que pues iba a manifestarse así el Padre y pues de repente de la manera más grandiosa y con más grande y algo que normalmente se manifestaba pues en el Antiguo Testamento, digamos, por ejemplo, Moisés fue pues revelado un instante y solamente Moisés lo vio pues de espaldas, pero pues eso es lo que estaba esperando Felipe. Estaba esperando que de repente viene pues algo grande. O sea, no estaba aceptando al que está al frente de él, aquel que estaba lleno de la plenitud de Dios, de la gloria de Dios, aquel que estaba lleno de esa gracia y del Señor, y aquel que estaba lleno de la verdad. No estaba viendo a que está al frente de él con la carne, no estaba viendo a este Dios. ¿Por qué? Porque solo lo estaba viendo con la perspectiva de la carne. Solamente estaba viendo a Jesús con la perspectiva de la carne y solamente tuvo esa perspectiva para ver a Jesús. 원래는 하나님을 보지 못합니다. 하나님의 정면을 Sabemos de que el hombre no puede ver a Dios 예수님이 이렇게 con sus ojos, pero si el hombre hubiera podido ver a Dios con sus ojos y si estuviera al frente, el hombre de repente se desaparecería, o sea, se quemaría en usted porque no puede ver a Dios. Pero entonces, si Jesús le hubiera manifestado así completamente, entonces obviamente pues los discípulos se hubieran muerto porque no hubiera podido ver esa gloria con sus ojos.
그 어떤 것도 주의를 O sea, ¿cómo puede ver la gloria en ese momento con incluso un pecador que es? Pero Él vino en carne y se manifestó en Jesús. Pero entonces, aunque no lo puede ver, Él está, Él es. ¿Por qué? Porque no tiene esos ojos espirituales para verlo. No tiene esos ojos espirituales. ¿Por qué? Porque Él es aquel, ese Dios vino y se manifestó enfrente de ellos, pero solamente estaba tratando de verlo con los ojos de la carne. Y por eso entonces solamente juzgó con los ojos de la carne. Y a través de esos conceptos y esos conocimientos de la carne, solamente estaban tratando de juzgar a Dios con sus propios ojos. Pero si tiene la fe, si tiene la inspiración del Señor, hubiera visto a Dios, hubiera visto esa revelación. Incluso solamente con esa revelación hubiera visto esa gran gloria y esa gran resplandor, y se hubiera incluso desmayado al ver esto. 이제 사도들은 Pero entonces si vemos a los apóstoles, ellos luego vieron la gloria que estaba en Jesús, luego lo vieron. Incluso Pedro también vio esa plenitud y dijo, incluso confesó de que era la luz, que era la verdad y Él es el camino, pues confesó esto. Pero entonces esta verdad es algo que se tiene que llevar. Pero entonces esto también viene junto con esa evidencia histórica y ese testimonio histórico es traspasado también. Y entonces esta revelación es dada a las personas de la misma manera. Por eso entonces esto ya ha sido preparado y tiene ese instrumento para poder venir a nosotros 2000 años después, para que esto también pueda venir a nosotros. Esa fe viene a nosotros, incluso la inspiración viene a nosotros para ver esto como si fuera algo real enfrente de nosotros, algo que ocurrió hace 2000 años atrás, aunque no hemos visto al Señor con nuestros propios ojos, pero de todas maneras nosotros podemos sobrepasar esa debilidad de los discípulos y así podemos ver nosotros esa gloria del Señor con nuestros propios ojos. O sea, esa fe viene junto con nosotros y también nosotros de la misma manera podemos ver esa gloria y tenemos que ver esa gloria de la misma manera como los discípulos lo hicieron luego. Si tiene esa ingenuidad en uno, puede verlo, pero si está contaminado del mundo, no lo puede ver. Si está contaminado del mundo, no puede ver, no puede recibir esa inspiración del cielo. El Señor, Él manifestó por completo y perfectamente al Padre en esta tierra. Y si nosotros vemos en el versículo 9, el Señor regaña y reprende la fe de Felipe diciendo, ¿cómo es que tú no tienes fe? ¿Y por qué te estás alejando tanto? ¿Por cómo me estás diciendo que te muestre al Padre? O sea, vuelvo a enfatizar en eso. Pero entonces si vemos en ese fundamento de esto, ¿qué es? De que ellos solamente estaban tratando de buscar a ese Mesías de la carne, ese Mesías de la tierra que iba a venir y le iba a restaurar a Israel. Y solamente vieron a Jesús de esa manera y por eso ellos no pudieron ver lo que estaba detrás de eso. No pudieron ver a Jesús. Ellos estuvieron con Jesús 3 años y esa verdad había venido al mundo. La verdad había venido en ese lugar. Aquel que se hizo carne había venido enfrente de ellos. Ese instrumento que había sido, esa herramienta que había sido puesto, había venido en él. Pero entonces uno puede al ver la Biblia y ver esto y pues dejarlo a un lado y pues no ver lo que nos está tratando de decir. Y los discípulos lo hicieron y no pudieron ver esto.
Los discípulos estuvieron con él 3 años, pero él es Dios, como dice en Colosenses 1:15, dice que la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Incluso en Colosenses 2:9 nos dice que es la plenitud de la deidad de Dios. O sea, ellos no podían ver. ¿Por qué? Porque su inspiración estaba siendo bloqueada por las cosas. Por eso el creer y el no es completamente diferente. Esto es como, o sea, es completamente diferente. Las personas, aunque traten de creer, podrán creer en un momento, pero entonces como esto no es la revelación de Dios, esto puede cambiar y al siguiente día y uno no sabe dónde lo está guiando con esto. Pero queridos hermanos, esa revelación que Jesús nos ha dado a nosotros, Jesús, quien es esa revelación, aquel que ve con la inspiración y ser conmovidos por el Señor, sabrá y será guiado al reino de los cielos. Queridos hermanos, el Señor dijo estas palabras para poder volver a enseñar a los discípulos, y volvió a decir, como vemos en el versículo 10, diciendo que Él dijo y lleva toda la palabra pues que el Padre ha dicho. No significa esto que viene como un agente, un representante. No está diciendo eso. Es cuando dice de que Él hace todo lo que el Padre me ha dicho y realizo todo lo que el Padre me ha dicho que haga. No significa que Él es aquel que representa al Padre. Y tampoco no está diciendo eso como es aquel que va y es un agente que realiza esa acción. No está hablando de esto, sino está hablando, representa esa esencia de Jesús, y está hablando de que pues no son son la misma persona, sino que son independientes, pero está diciendo de que el Padre está dentro de Jesús y Jesús está dentro del Padre. Está hablando de que los dos moran entre sí, pero entonces está hablando sobre de que son uno, de que está hablando sobre esa relación, esa comunión, que es algo que nosotros no podemos entender con este pensamiento de la carne. Estamos hablando de que Él es uno, Él es uno. Y con los pensamientos, y esto sobrepasa y con el intelecto, que podamos pensar y entender eso con el intelecto del hombre. Y es algo que nosotros no podemos comparar con algo del mundo. O sea, no se puede comparar. Y es algo que nosotros no podemos imaginar con esta mente o con las palabras de este mundo. Lo único que podemos decir que son uno, de que pues el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Esto es lo único que podemos decir. Y esto nos muestra lo que Jesús nos muestra. Y tampoco no significa que son son dependientes del uno y el otro. Esto no es lo que significa esto, sino que está hablando sobre que tienen esa comunión. No es que se queden pues quietos, sino que tienen esa comunión. El Padre y el Hijo tienen esa comunión, y el Hijo y el Padre son uno. Pues les estoy diciendo de esta manera, son uno, pero para poder explicarles estoy hablando de esta manera. Pero no significa que uno tenga algo que el otro le falte y el otro tenga algo le falte y los dos se completen entre sí. Esto no es lo que estamos hablando, sino que son uno. Son uno. No significa que se necesita el uno y el otro y se completan y se intercompletan. No estamos hablando, sino que cuando hablamos sobre toda la obra que hacen es uno, o sea, es uno, son uno. Y entonces cuando hablamos sobre todo, por eso, como son uno, el Hijo pues realizará toda la obra del Padre, sus acciones serán como el Padre, y se podrá sacrificar por el Padre. Y en medio de esto no hay ninguna revelación que fue escondida. En medio de todo esto no es que haya una revelación que haya sido escondida, sino que todo pensamiento y todo plan del Padre fue manifestado a través de Jesús, fue revelado a través del Hijo.
Pero entonces, y les dice luego en el versículo 11, ¿será que de todas maneras es difícil para ti creer esto? Entonces mira las obras que yo he hecho. 돌이켜 본다면은 Mira las obras que yo he hecho. Si tú vas y miras nuevamente esa obra que yo he hecho, entonces te vas a sorprender. Y esto es lo que Juan está tratando de decir en todo esto, en el libro de Juan. Mira tú las diferentes señales 너희가 지금까지 y prodigios que Jesús realizó. Eso nos muestra que Él es Dios. Solamente a creer, y esto es suficiente para creer de que Él es Dios. 믿음을 Si vemos ese rol que 거예요. 이것을 가끔 몇백 년에 하나 나오는 자가 아니라 Juan hizo en todo esto, nos estamos mostrando sobre esa fe que viene a través de Abraham, de esa fe de que no viene pues de cada año viene alguien diferente, sino que nos muestra de que esa fe de que tuvo Abraham en el primer momento nos está mostrando de que tenga el mismo efecto que tuvo esa fe. 그가 하나님이심을 확인했습니다. Y ellos pudieron, esos discípulos, esos apóstoles pudieron ver y verificar de que Él era Dios, y por eso Él llevó y pudieron predicar eso a las otras personas, de que Él es Dios, de que Él es Hijo de Dios, de que es esa deidad completa de Dios, y nos muestra a nosotros. Pero entonces los lleva, pero entonces esta historia puede distorsionarse, pero entonces nos lleva a nosotros que la fe, Él verificaron esto, de que Él es Dios, de que Jesucristo, de ese Jesucristo Nazareno, Él es Dios, Él es Dios. Él es aquel que entregó todo su ser por nosotros. Él es aquel que es igual a Dios, de que nos lleva esto, ese testimonio a nosotros. Y por eso quita con toda mentira y nos trae a nosotros esa fe. O sea, nos hereda esa fe. Por eso a través de esa iglesia primitiva podemos tener, pues se reúnen todas las personas que tienen esa inspiración para poder ver a quién es Jesús, y entonces nos da y nos hereda a nosotros para que nosotros podamos tener esa misma fe, y ha venido a nosotros en el día de hoy, en esta hora. Por eso nuestra iglesia así ha podido tener esa fe ingenua delante del Señor. Espero que todos nosotros podamos tomar a Jesús como el camino y podamos ir en ese camino de la manera correcta. Queridos hermanos, este es nuestro deber. Esto es nuestro deber. Ir en ese camino. No ir a la izquierda, a la derecha, sino ir en ese camino. Aquel que nos ha dado la luz a nosotros, aquel que nos ha creado a nosotros, aquel que nos ha llamado a nosotros. Nosotros tenemos que ahora escuchar la voz de aquel que está lleno de Dios, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que cada uno de nosotros así podamos dar gloria delante del Señor, que todos nosotros nos podamos arrepentir delante del Señor, que dentro de nosotros podamos ser verdaderos creyentes, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento, que el Señor nos reciba en esta hora, para que cada uno de nosotros podamos tomar a Jesús como ese camino, podamos ser fiel ante Él, para que nosotros podamos creer en Él y tener esa fe que viene de Dios. Y que de la misma forma como los discípulos, ellos sobrepasaron toda debilidad, y ellos estuvieron junto en Jesús, y ellos solamente ahora creyeron y verificaron esa verdad, y ahora tuvieron esa inspiración para poder ver a Jesús, y que nosotros también podamos tener esa inspiración. Vamos a orar todos juntos. 우리를 도와주셔서 우리 하나님 이끄시려는 저 나를 향한 우리 아버지를 향한 우리 여정을 하나님 준비해 주셨사오니 우리가 좌로우로 치우치지 않고 잘 달려갈 수 있도록 도와주시옵소서.
우리 하나님 도와주시고 인도하여 주옵소서. 우리 하나님 도와주시고 인도하여 주옵소서. 말씀드리는 심령들마다 하나님께서 정말 역사하시고 감동하시고 더욱더 성령을 부어주시사 온전히 하나님을 분별하고 그 속에 계신 영원한 하나님의 음성을 정말 자기 심령 속에 모시는 자, 정말 아무도 가리움이 없는 육신과 세상이 가리우지 않는 정말 순수한 영감으로 하나님을 직시할 수 있도록 하나님 우리를 도와주시고 인도하시고 역사해 주시옵소서. 우리를 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por este día y ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado la palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ver esa revelación que nos has dado. Y ayuda, Señor, que todos nosotros 우리에게 주셨사오니 podamos ver esa vida que nos has dado. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos depender de ti y ir en ese camino y podamos tener esa inspiración para ir hacia el Padre. 우리 예수님 볼 때에 Y así cuando nosotros podamos ver a Jesús, ayúdanos, Señor, a no tener ese corazón que ha sido corrupto, sino que sea limpio delante tuyo. Podamos ir junto a tu iglesia y ayuda, Señor, ser esa iglesia que no le falte nada. 이 시간에 또한 Y en esta hora también, según la ordenanza de Jesús, vamos a tener la Santa Cena. Y ayuda, Señor, para que ese mandamiento lo cumpliremos en esta hora. No solamente en esta hora, hasta el último momento podamos saber de que tú ya nos has salvado a nosotros y que tú eres aquel que nos vas a guiar a nosotros hasta el último momento. Ayuda, Señor, a poder recordar esto. Y ayuda, Señor, que podamos recordar que esta es la razón de nuestro sacrificio y así podamos ser guiados por ti. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하시는 자일세
하나님 아버지, Padre Dios, 주님의 뜻에 순종하여 según tu mandamiento, hemos obedecido y hemos terminado con la Santa Cena. Yo, Señor, que todos nosotros hubiéramos tenido ese corazón humilde y ayuda y recibe a cada uno de nosotros. 우리 주님의 언약이 Y ayuda, Señor, que ese pacto que ha sido entre tú y nosotros pueda terminar con gran fruto hasta el final. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 이제 우리가 찬양할 터인데 En esta hora vamos a alabar delante del Señor y esta alabanza es dar gloria pues al Señor, es alabar y glorificar el nombre de Dios. 기원인 이스라엘의 Y si vemos a esa fe nuestra que vino desde origen, desde Israel, siempre alabaron el nombre de Dios, diciendo que ese nombre de Dios es toda la gloria, que es grande. Y en esta hora todos juntos vamos a alabar delante del Señor, confesando de que Dios reciba la alabanza y la gloria, enalteciendo el nombre de Dios. 우리 진정한 Y espero que todos juntos, con corazón humilde, vamos a alabar todos juntos. 성축해 내 영혼아 거룩하신 이름 이전에 없었던 노래로 나 주님을 경배해 해가 뜨는 새아침 밝았네 이제 다시
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto, en ellos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 우리 하나님께 영광, 감사 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 그리고 우리는 하나님을 위해 오늘은 하나님은 우리를 위해 계셨고 Nosotros 우리를 위해 헌신하셨고 tenemos que saber que el Señor estuvo con nosotros y Él se sacrificó para nosotros, y el tiempo que nosotros tenemos en esta vida es para poder sacrificarnos por el Señor, y Él es aquel que nos está protegiendo y tenemos que triunfar en medio de esto. Espero que todos juntos podamos continuar con ese corazón para poder preparar a la Asamblea General. Espero que nos podamos tomar las manos y juntos así triunfar. Cuando nos veamos al uno y al otro, podamos animarnos para poder que nuestra iglesia pueda triunfar, para que nuestro Señor pueda triunfar, que podamos siempre mirarnos al uno y al otro, dando la fe y también orando todos juntos en un solo corazón. Y aunque el enemigo viene y nos moleste, hagamos para que no nos pueda tambalear, y para que todos juntos podamos tener un corazón. Todos nuestros miembros tenemos que tener un solo corazón. Espero que nos podamos centrar en el Señor, y aunque no sabemos cómo va a ser pues el resultado, pero entonces nosotros estamos yendo a ese resultado que el Señor ha preparado para nosotros. Espero que todos nuestros miembros podamos reunirnos, que podamos dar todo nuestro esfuerzo como el Señor lo hizo por nosotros y lo está haciendo. Espero que en toda esta semana podamos animarnos y orar todos juntos. Queridos hermanos, gracias.